embargo, esto no sucedió así. El presidente Pedro Castillo ratificó a Aníbal Torres y realizó 6 cambios en los ministerios. Vamos a hablar de este tema con Anthony Medina, politólogo y director además de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Buenos días, Anthony. Bienvenido a RPP. Buenos días, Giovanna. Un gusto estar con el público de RPP. El presidente toma juramento a 6 nuevos ministros el viernes, luego de que se diera toda una expectativa, o por lo menos se generaran las expectativas sobre nuevos nombres que podrían estar a cargo del gabinete ministerial. ¿Cómo entender luego que se anunciara que Aníbal Torres era ratificado en el cargo? A ver, normalmente cuando un cargo público renuncia, la hace expresa, ¿no? Es decir, coloca su renuncia y las razones que lo llevan a generar su renuncia. Aníbal Torres puso su cargo a disposición, lo que significa que el presidente puede tomar o no esta renuncia, ¿no? A mí lo que me parece es que más bien fue una especie de jugada política para medir qué tanta, digamos, medir un poco la temperatura de qué tanta era la popularidad que todavía Aníbal podía tener en redes sociales, en ciertos sectores, para ver si es que podía continuar en el cargo o no. Vio que Aníbal todavía tenía un techo y en ese sentido decidió ratificarlo. Esa es un poco la interpretación que yo tengo, ¿no? Pero que fue quizás esa la intención de poner el cargo a disposición o que fue algo en cadena, digamos. No, la interpretación, puedo equivocarme, la interpretación que yo tengo es que esto fue, digamos, un poco planeado, ¿no? Es decir, si hubiera habido la expectativa por un cambio de ministro hacia, por ejemplo, un perfil más como el de el ministro Salas, por ejemplo, lo hubiera hecho, ¿no? Me parece de que el presidente Castillo siente que Aníbal Torres todavía tiene un techo para poder seguir siendo ministro, al menos hasta fin de año, y en ese sentido él ha decidido ratificarlo luego de consultar las reacciones que se generaron cuando Aníbal puso su cargo a disposición, que, digamos, fue un poco sorpresa, porque normalmente la gente hubiera esperado que esto ocurriera el 28 de julio, ¿no? Que el 28 de julio se produjeran los cambios y todo esto, pero no se dio. Entonces, me parece que esto tiene más de jugada política que de fondo en sí. Exactamente. Claro, además en la carta se lee: aprovecho esta oportunidad para agradecerle por la confianza depositada en mi persona, primero como ministro de Justicia, porque claro, digamos que es el que lo viene acompañando durante un tiempo más prolongado, y luego como premier. Hoy me toca, dentro de los últimos párrafos, ¿no? Dice: hoy me toca regresar a las aulas universitarias junto a mis alumnos, alumnas, y retomar lo que más extrañaba, la investigación jurídica. Es decir, no menciona ningún otro aspecto de incomodidad o de querer, como ha sido en otras ocasiones, ¿no? Por disposición de los propios ministros que han renunciado, de poner algo más en líneas. Correcto. Es así, ¿no? Y en ese sentido, los cambios que se han hecho han sido, pues, más que todo un enroque entre funcionarios, digamos, dentro de los pocos funcionarios de confianza que tiene Castillo. No olvidemos que Perú Libre pasa la segunda vuelta con un partido bastante pequeño, sin cuadros políticos fuertes, y que más bien sus cuadros de confianza los ha venido generando en el camino, ¿no? Digamos, yo resaltaría un poco, bueno, el caso de Kurt Burneo, ¿no? Porque al final también implica un cambio un poco en la visión de la política económica. Ciertamente, Oscar Graham tiene una visión más ortodoxa, mientras que Kurt Burneo es mucho más keynesiano, mucho más orientado al gasto público, ¿no? Lo que me sorprende un poco es la presencia de Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ¿no? Que es una persona que ciertamente ha hecho campaña contra el presidente, digamos, una persona, es un teórico del fraude, ¿no? Cree en cosas como el Foro de Sao Paulo, se ha opuesto a Castillo, ¿no? Entonces, sorprende un poco porque, claro, Rodríguez Mackey cuestionó las votaciones, entre otras cosas, ¿no? Claro, o sea, Rodríguez Mackey tiene un perfil mucho más para ser un ministro de Relaciones Exteriores en un gobierno de Rafael López Aliaga, no es cierto, no en un gobierno de izquierda como el de Castillo, pero bueno, el presidente habrá tenido su criterio para hacerlo, no, tampoco no es la primera vez de que no sé, pues una persona muy a la derecha
termina convirtiéndose pues en un allegado del presidente. Si no vemos el caso de Salas, por ejemplo, ¿no? Salas fue una persona que también se opuso a Castillo y ahora pues es un ministro bastante leal, bastante sólido al parecer, ¿no? Entonces habría que ver el comportamiento de Rodríguez Mackey ya como ministro, ¿no? Ujú. Se han dado opiniones a favor y en contra en cuanto al retorno de Betsy Chávez. Ya no está, claro, en la cartera de trabajo, pero está en la cartera de cultura y muchos desde el Parlamento, sobre todo, que es el Parlamento quien la censuró, ha cuestionado que esto es poner una especie de traba ya previa o una especie de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Más allá de la preparación que podría tener ella. ¿Cómo lo lees? A ver, yo creo que nos estamos enfocando demasiado en las personas y menos en las políticas. Es decir, Betsy Chávez está ingresando como ministra de Cultura. Habría que ver cuál es la política que, digamos, que va a impulsar Betsy Chávez desde la cartera y en ese sentido cuál es la oposición que se va a generar a la política, ¿no? Digo esto porque en los últimos meses, desde que empezó el gobierno de Castillo, las discusiones han girado más en torno a las personas por ser quienes son y no por el tipo de políticas que han impulsado. Cuando el gobierno de Castillo más bien ha sido pues una continuación casi del piloto automático que hemos tenido hace casi 30 años, salvo algunas ciertas variaciones, ¿no? Por ejemplo, esta nueva política sindical, de repente, el reflotamiento de Petroperú, las nuevas relaciones con Venezuela, pero tampoco es que se haya virado mucho en el tema de política pública, ¿no? El cuestionamiento tiene que ver más que todo con nombramientos, con si es que la persona tiene o no el perfil adecuado, pero en todo caso, lo que corresponde con una persona como Betsy Chávez, que es una persona que ya tiene experiencia en el gobierno de Castillo, sería pues ver qué tipo de política impulsa, ¿no? Entonces, hasta no ver cuál es el cambio en la política que ella va a promover, pues no me abstenía de opinar, ¿no? Es un gabinete, rápidamente para concluir, es un gabinete para sobrevivir, para llegar a lo que queda y resta del año. Mira, por un lado, el presidente Castillo ha tenido un discurso bastante más beligerante contra los sectores opositores que él considera pues golpistas, ¿no? Mientras que del otro lado el Congreso también ha tenido un discurso beligerante. La presidenta del Congreso, Lady Camones, también ha dicho que eventualmente podrían apoyar una vacancia, ¿no? Yo creo que todavía hay bastante espacio de por medio, ¿no? Ni Castillo quiere renunciar, ni me parece que el Congreso tampoco quiere impulsar una vacancia porque tampoco se quieren ir, ¿no? Esta convivencia se va a seguir dando, se va a seguir tensando la cuerda, no se sabe hasta cuándo, la verdad. Es decir, tanto el presidente como el Congreso sienten que todavía se puede seguir tensando la cuerda sin que esta se rompa, ¿no? Habría que ver hasta dónde se llega esto, ¿no? Yo la impresión que yo tengo es que ni los unos, ni de un lado ni del otro, quieren irse, y mucho de esto que está ocurriendo y que estamos viendo frente a nosotros pues es un teatro, ¿no? Es decir, se impulsan acusaciones, se impulsan dimes, diretes, pero más allá de eso pues al final no hay nada, ¿no? Al final no terminan habiendo los votos, el presidente no quiere disolver el Congreso, entonces hay como un statu quo, me parece ya inamovible, ¿no? Por ahora. Por ahora. Perfecto, muchas gracias Anthony Medina por estar con nosotros en RPP, politólogo y director además de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa.